Aleluya. Gloria a Jesús. Bendito sea el Señor. Vamos a esperar a que todos estén de pie, porque quizás algunos todavía no han encontrado el pasaje de la Escritura que Aleluya. he mencionado. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Bendito sea Dios. ¿Lo tenemos todos? Amén. Vamos a leer la palabra en este momento honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice Amén. amén. Bendito sea el Señor. La palabra dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Oramos al Señor. Padre Celestial, gracias por darnos el privilegio de poder estar una vez más aquí en tu casa, con el propósito, Señor, de adorar y de glorificar tu santo y bendito nombre. Gracias por este nuevo amanecer, Señor. Gracias por esta misericordia nueva que nos permites contemplar. Gracias en especial, Señor, porque nos permites estar aquí reunidos como congregación, unánimes, adorando y glorificando tu santo y bendito nombre. Señor, en este momento yo te pido que tomes el control de mis pensamientos, que tomes el control de mis labios, que tomes el control de mi corazón, que todo aquello que quiera hablar humanamente por mis labios se sofoque en mi corazón y no salga de mis labios, sino que tu Espíritu Santo ponga las palabras indicadas para tu pueblo, sino que tu Espíritu Santo sea tratando, Señor, por medio de tu palabra, porque tu palabra es la que fortalece, sustenta nuestras vidas espirituales. Yo te pido, Señor amado, que seas tú libertando los corazones que están oprimidos, Señor, que todo aquello que quiera interrumpir, que tu palabra pueda ser entendida, pueda ser comprendida, Señor, se disipe por el poder de tu palabra y por el poder de tu Espíritu Santo. Toda maquinación del enemigo que quiera distorsionar los pensamientos, que quiera, Señor amado, que tu palabra no pueda tener cavidad, Señor, se disipa en el poder de tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor, por este privilegio de permitirnos estar aquí unánimes para adorarte, para glorificarte, para darte la gloria y la honra que solamente tú mereces, Señor Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento, amado hermano? Gracias, Señor eterno, por tu poder. Aleluya. Hay victoria. Amén. En el nombre de Jesús hay victoria. Gloria a Cristo. Aleluya. Aleluya. El tema para esta mañana se titula La lucha interior del cristiano. La lucha interior del cristiano. Bendito Dios, aleluya. ¿Por qué tomé este pasaje de la Escritura? Ayer mientras pasaba a la cocina, crucé unas palabras con la hermana Julia y ¿cómo fue que me dijo? Pero ella me mencionaba que nosotros somos guerreros y vencedores en Cristo. Aleluya. La lucha es fuerte. Y yo le dije, sí, pero nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados y contra potestades. Amado hermano, el libro de Efesios, que fue escrito por el apóstol Pablo, nos menciona de una lucha espiritual, una lucha que se desarrolla en nuestra mente y en nuestros corazones. Usted y yo estamos envueltos en una batalla fuerte en este mundo, entre el bien y entre el mal. Y esa batalla se desarrolla en el corazón suyo, en su mente. El enemigo quiere dirigir nuestros pensamientos, quiere dirigir nuestra forma de pensar para que hagamos lo que a él le agrada. Quizás usted, lo que la Biblia nos menciona, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades.
es una lucha que no podemos ver, es una lucha que no podemos palpar, es una lucha que usted no sabe con lo que está peleando, pero sabemos por la fe en la palabra que es contra espíritus de maldad, que ellos quieren minar la mente, que quieren minar los pensamientos, que quieren traer división, disensión al pueblo de Dios. La iglesia ha estado pasando por una lucha muy fuerte. La iglesia cristiana Manantial de Vida ha sido azotada en los pensamientos. Dios advirtió que nos preparáramos, pero fue el ataque tan fuerte, amado hermano, que muchos sentimos que menguábamos y caíamos. Fue un ataque terrible, un ataque donde el enemigo dirigió con astucia su plan para minar los pensamientos, para minar las mentes. Hubo momentos en que usted ya no sabía de quién confiar, a quién confiarle, a quién hablarle. Hubo momentos que usted sentía que no podía dormir, que no podía controlar su pensamiento, que sentía que su mente no era suya. ¿Y por qué le digo esto? Porque esto me estaba sucediendo a mí. Porque yo no estaba exento de ese ataque. Juntamente con usted también fui atacado. Y el enemigo lo que pretendía era que esta iglesia se dividiera. Y tiró unos dardos tan fuertes que algunos de los matrimonios no están aquí. Porque le dieron cavidad al adversario. Porque piensan que el evangelio de Cristo es jugarrera, que no me pongo firme, que andan hablando y diciendo cosas que no tienen sentido. Se les advirtió, pero son insensatos, imprudentes, que no entienden la lucha que tenemos cada uno de nosotros. El enemigo no está jugando. Él es bien astuto. Él tira los planes bien hechos para que caigamos en las redes y en las trampas de él. Todo cristiano, amado hermano, tenemos una lucha diariamente entre obedecer a Dios o desobedecerlo. Es claro que si fuera por uno mismo y sin la ayuda del Espíritu Santo, nuestra decisión sería desobedecerlo. Mas el Espíritu Santo nos ayuda a poder vencer en esta lucha cotidiana entre la carne y el Espíritu. Porque desafortunadamente una de las armas que el enemigo usa es esta carne. Esta carne que está llena de apetitos y de deseos. Esta pelota de carne es traicionera. Esta pelota de carne quiere gozarse en este mundo. Quiere disfrutar de este mundo. Y la Biblia claramente nos dice que la carne no puede sujetarse a Dios. Pero Él nos ha dado al Espíritu Santo. Nos ha renovado el pensamiento para que podamos estar firmes. Cuando viene la prueba, usted le dice a su pensamiento: Dios está conmigo, y el Espíritu le reargulle: eso no está bien, eso no lo puedes hacer. Y si usted se pone firme, usted va a hacer lo que el Espíritu Santo le dicte. Pero cuando es mayor la carne nos va a dominar a cada uno de nosotros. Jesucristo va a dar victoria a este pueblo. Y ya la está dando. Es cuestión de creer. Jesucristo le dijo a Marta: si creeres, verás la gloria de Dios. Cuando Jesús fue a resucitar a Lázaro, después de 4 días de muerto, ella le dijo al Señor: Señor, si hubieras venido hace unos cuantos días, ¿no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? Y el mismo Cristo de ayer está con nosotros. Por medio de su Santo Espíritu, Él se mueve en este lugar. Él está en este lugar. La advertencia fue dada de que vendría una lucha, de que vendría una prueba. Y fuimos bombardeados, y fuimos atacados. Se disipó el ministerio de alabanza. Había indecisión de seguir avanzando. La raíz de esa indecisión, de amargura, de no saber qué hacer, contagió a todo el grupo. Y al final de cuentas dijimos: pues aquí nadie quiere nada, entonces cada quien por su camino. Y eso es lo que el enemigo quería. Eso era lo que él pretendía y lo que llevó a cabo. Pero en Cristo Jesús hay victoria. Aleluya.
caigamos 7 veces, 7 veces el Señor nos Amén, levantará. amén, amén. Gloria a Dios. Porque ¿quién dijo que la vida cristiana es fácil? ¿Quién le dijo a usted que seguir a Cristo es bien sencillo y es fácil? No lo es. No lo es, amado hermano. Jesucristo, seguirle a Él es un camino angosto, difícil de andar, difícil de caminar. Porque andar en el mundo es como un camino amplio donde no hay problema alguno. Usted se goza en la carne, se goza en los deleites, se goza en los placeres, en todo lo que le ofrece el mundo y no hay problema alguno. Pero caminar en Cristo es por un camino estrecho donde usted no puede voltear para atrás. Donde quizás en ese camino vienen subidas, bajadas, momentos difíciles. Pero el Señor está ahí para ayudarnos. Él está ahí. Aleluya. Porque Él ha prometido que donde hay 2 o 3 en su nombre, allí está Él. Porque Él dijo, yo me voy, mas no os dejo solos, sino que enviaré al Consolador para que esté con vosotros hasta el fin del mundo. Al Espíritu Santo, al cual el mundo no conoce, pero usted y yo le hemos conocido. Porque el Espíritu Santo dicta a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, que hemos nacido para la gloria y para la honra de nuestro Señor Jesucristo. Porque la persona natural, la persona que aún vive en el mundo, no entiende las cosas espirituales. Porque hay un velo, dice la palabra, que impide que resplandezca la luz del Evangelio en el corazón. Hay una lucha. Y el campo de la batalla es usted y soy yo. Cristo quiere llevarlo a su glorioso cielo, Gloria a Dios. pero el enemigo lo quiere llevar a las filas de sus ejércitos para rebelarse contra Dios. Pero nosotros hemos tomado la decisión de seguir a Jesucristo. Y esa es la decisión más sabia y más inteligente que hemos tomado cada uno de nosotros. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque si Dios es el que justifica, ¿quién nos condenará a cada uno de nosotros? Dios es Rey. La lucha del cristiano está en el interior. Está dentro. Está en tu interior esa lucha. Poderoso Dios. Todo cristiano pasa por una lucha similar. Una lucha donde el enemigo pretende tener el dominio de su mente, donde el enemigo pretende tener el control de su vida. Pablo decía en Romanos capítulo 7 versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Eso decía el apóstol Pablo. Dios, aleluya. Acompáñeme al libro de Romanos. Gloria a Dios, aleluya. Dios es poderoso. Vive Cristo. Romanos capítulo 7, Gloria al Señor, aleluya. versículo 15. ¿Lo tiene? Amén. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Está hablándole de la ley de Dios que fue dada al pueblo de Israel. Porque él sabía en su mente que era buena, pero en su carne no podía cumplir la ley. Dice el 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está
en mis miembros. Oiga bien ese versículo. Pablo no pudo explicar de otra manera más clara lo que le pasa a la vida del cristiano. Porque Pablo, siendo un apóstol escogido por Jesucristo, padecía estas pruebas, padecía estas luchas. Porque lo que hago no lo entiendo, decía él. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Cuántas veces usted se ha propuesto buscar a Dios y dice, ahora sí me voy a levantar firme en el Señor, ahora sí me voy a levantar a orar, voy a escudriñar la Biblia, voy a dejar el teléfono por un lado? Pero la carne le dice, no, pásatela en el Facebook, en YouTube un ratito, no pasa nada. Y se aventó una hora allí y perdió el tiempo y no leyó la Biblia, y no oró, y no hizo nada, porque lo que quiere hacer no lo hace. Porque en su mente está el querer, pero no lo puede. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Dice el versículo 23 que leímos, de 7:23 de Efesios. Pero veo otra ley, ¿en dónde? ¿En dónde ve otra ley? En sus miembros, que se revela contra la ley de mi mente. Porque la mente le dicta lo bueno, pero el cuerpo le dicta lo malo. ¿Y a cuál de ellas nos sujetamos nosotros? ¿A cuál de esas decidimos sujetarnos? Esta carne es terrible, es tremenda, difícil de poder dominar. Y nuestra lengua también lo es. Aleluya. Así es, aleluya. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. La ley del pecado que está en mis miembros. Aleluya. Miserable de mí, dice el apóstol Pablo. Miserable de mí. Aleluya. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Aleluya. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Aleluya. Con la mente a la ley de Dios y con la carne a la ley del pecado. Así es, aleluya. ¿Por qué? Porque nuestra carne fue tentada. Bendito sea el Señor. Poderoso Dios, aleluya. Es una lucha muy clara, donde nuestros miembros se oponen a la voluntad de Dios. Y solo el Espíritu Santo nos puede ayudar a vencer esta lucha. Solamente el Espíritu Santo. Solamente con Él y por Él podremos ser más que vencedores. Porque Él está con nosotros y no tiene que dudar y no tiene que decir, ¿será verdad que Él está conmigo? Entonces no ha creído a la palabra. Porque esta palabra dice que somos templo y morada del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos ha sellado para el día de la redención y que nos ha dado las arras de sus primicias. El Espíritu Santo está en la iglesia. El Espíritu Santo quiere obrar en esta iglesia. Y Él prometió que se iban a dar esos dones y muchos ya los tienen, pero tienen miedo de desarrollarlos. Porque dicen, ¿será que esto es lo que Dios me dio? Es que no es lo que usted quiera, es lo que el Espíritu Santo le da. Si el Espíritu Santo le da el don de servir, usted dice, pero es que yo quería profecía, pero es que yo quería lenguas, pero es que yo quería interpretación de lenguas. Y el Espíritu le dice, te doy el don de servir, te doy el don de maestro, te doy el don de enseñar. Pero esos no quiero yo. Entonces, ¿a cuáles quiere usted? Es que Él sabe lo que usted puede hacer para la obra. Él sabe su corazón, Él sabe su mente. Bendito Jesús. La vida cristiana demanda responsabilidad y compromiso con Dios, de vivir con fe. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay. Tienen que creer que le hay. Y tienen que creer que Él escucha. Y tienen que creer que Él está en nuestras vidas. La vida del cristiano demanda responsabilidad y compromiso en santidad. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. La santidad es necesaria en nuestras vidas. Y por medio de la ayuda del Espíritu Santo, al llevarnos por la santidad, podemos
Podemos aborrecer el pecado y todo aquello que es desagradable delante de Dios. Así es, aleluya. Y todo esto se puede lograr solamente por medio del Espíritu Santo. Aleluya. Llénate de oración, llénate de las Escrituras. Hazle caso a lo que el Espíritu Santo te dicta. El Aleluya. pastor a mí me marcaba y me decía el viernes que si le podía ayudar. Yo no tenía nada. Y anoche todavía no tenía nada. Y me acosté y no tenía nada. Y a las 7 de la mañana me dijo, levántate, ya es hora. Y no pude decirle que no, porque fue claramente su voz en mi interior que me habló. Y mis ojos se abrieron. Pero la carne me dijo, no, quédate otros 5, otros 10. Aleluya. Porque yo ya le había dicho que no tenía nada, que qué iba a hacer, que qué podía yo presentarle al pueblo. Pero Él está mirando y sabe nuestras condiciones. Y Él está dispuesto a ayudarte. Él está dispuesto a no abandonarte. Él está dispuesto a que sigas avanzando y creyendo en las promesas de tu Dios y de tu Salvador. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Cristo. Aleluya. La lucha de cada cristiano es muy similar. Luchamos contra el pecado que busca sacarnos del camino y de los propósitos de Dios. Así es, aleluya. Y también tenemos un adversario que, al igual que aquel ladrón, vino a hurtar, matar y destruir. No debemos de ignorar sus acechanzas, no debemos de ignorar sus maquinaciones, no debemos de ignorar que Él quiere conducirlo, que Él quiere guiarlo. Astuto y perverso es. No, amado hermano, que el Señor reprenda al enemigo, porque usted y yo, sin la ayuda del Espíritu Santo, somos presa fácil del adversario. Aleluya. Él era un querubín protector que comandaba ejércitos en el cielo, grande, poderoso, y toda esa inteligencia y sabiduría ahora la pone en contra de Dios y en contra de la creación de Dios. Muchos se jactan, no, de yo soy inteligente. No, tenga cuidado. Decir que al enemigo lo aplastamos así, no lo aplastamos. Si nos descuidamos, nos aplasta Él a nosotros primero. Y no se anda vacilando y no anda jugando, porque si Él quiere, nos va a arrancar la vida. Pero esto no puede suceder sin que Dios lo permita. Aleluya. Es que la vida del cristiano, en la vida del cristiano tiene que haber santidad, amado hermano. Y hay hermanos y hay hermanas que parece que esto no le toman atención, que no les agrada respetarse a sí mismos, que no les gusta buscar la santidad. La santidad es indispensable en la vida del cristiano. Van vacilando y van pecando como si nada. Hoy peco y mañana me reconcilio. Al final no pasa nada. Tenga cuidado, porque hay de aquellos que pisotearen la sangre de Jesucristo, y el sacrificio ya fue presentado una vez y para siempre. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Nuestras luchas son similares y parecidas. ¿Por qué? Dígale al que está a su lado, mira, en lo que vives en un pedazo de carne, o usted vive en un metal de oro. Aleluya. Las tentaciones suyas son similares a las mías. Lo que usted está padeciendo es similar a lo que yo padezco. ¿Por qué? Porque en esta carne somos tentados a pecar en contra de nuestro Dios. Vamos a volver nuevamente a Efesios, donde iniciamos. Le voy a tener que robar un poquito más de su tiempo, amado hermano, porque el tiempo ya se nos está yendo y quiero desarrollar bien este tema y darle la conclusión. Bendito sea el Señor. Nos quedamos en Efesios capítulo 6, 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, recomienda el apóstol Pablo una recomendación a los efesios. Por tanto, ¿qué debemos de hacer? Toma toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos de vuestros lomos con la verdad,
y vestidos con la coraza de justicia. Que de nuestros labios salga verdad y solamente verdad y no mentiras. Que con nuestro trato con los demás haya justicia. Que tratemos de ser justos en cada una de nuestras actitudes y de nuestros comportamientos. Y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Que donde quiera que vayamos, cuando tengamos ese deseo de hablar del evangelio, lo hagamos. Que digamos que Cristo es la solución para este mundo perdido. Esta lucha que se lleva a cabo envuelve desde el más grande hasta el más pequeño, desde el más pequeño hasta el más grande. Esos niños son tentados a pecar. Créanlo, desde bien niños el corazón de uno es inclinado hacia el mal. Se vuelven mentirosos, se vuelven peleoneros. En la escuela, aquí los miramos bien tranquilitos, pero en la escuela ¿cómo se portan? Cuando el amiguito le dice, ya vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello, ¿por qué le presta oído a eso? Unos se agacharon, unos se agacharon, ¿eh? Es que ellos piensan que nosotros no fuimos niños. También fuimos niños. Y lo que el adversario usa muchas veces es nuestra infancia. Y desde la infancia nos amarra, desde la infancia nos sujeta y nos encadena. Porque desde la infancia cometemos acciones sucias. Desde la infancia hacemos cosas desagradables delante de Dios. Desde la infancia Él nos tiene ahí cautivados. Pero Cristo Jesús es el que liberta, es el que nos hace vivir espiritualmente. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y esta carne está inclinada solamente hacia el pecado y hacia el mal. Aleluya, bendito sea el Señor. Aleluya, gloria a Dios. El 15. Y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos. La fe es un gran escudo para usted y para mí. No, el que el enemigo le viene y le mina la mente y le bombardea, y usted tiene que decir, yo creo que Dios está conmigo, yo creo que el Espíritu Santo está conmigo, estoy en prueba pero Dios me levantará, estoy en un momento difícil pero Dios no me soltará. Quizás estoy pasando por luchas, por pruebas, quizás mi matrimonio se está desbaratando, quizás tengo problemas internos en mi familia, pero usted tiene que creer, Dios está conmigo, y usted tiene que apagar todos esos dardos incendiarios del enemigo que avienta y avienta y avienta para desbaratar, para que en su hogar haya disfunción, para que usted después vaya sin rumbo, sin dirección. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Y tomad el yelmo de la salvación, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aleluya. El yelmo de la salvación. Yelmo y espada son para luchar. Yelmo y espada son para batallar. Si vamos a una lucha, en aquel tiempo se usaba el yelmo, se usaba la espada. Para ir a un combate se usaba el escudo. Está haciendo comparación del armamento de un ejército comparado con el armamento que tiene el pueblo de Dios, porque nuestro armamento es la fe, porque nuestro armamento es la esperanza, porque nuestro armamento es la palabra de Dios, porque nuestro armamento es creer firmemente en Cristo Jesús, sin vacilar y sin fluctuar en nuestros pensamientos de que Él está con cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. En esos días, amado, donde se vino ese ataque fuerte, me visitaron unos hermanos y ellos saben que quizás nunca me habían visto de esa manera. Y ellos mismos me dijeron, se quedaron atónitos. Pero lo que yo tengo, y trato siempre de ser sincero, si estoy pasando por la prueba, no puedo decir estoy bien fuerte, no, estoy pasando por la prueba, sí, pero creo firmemente que Dios me ayudará a salir de esto. Aleluya. Que Dios me levantará, que Dios me fortalecerá, que Él no me abandonará. Aleluya. La lucha está en el interior, está en su mente, porque usted ha decidido seguir a Cristo. Pero el mundo le ofrece tantas cosas, y mayor a los que nos afanamos por el trabajo, que queremos trabajar y trabajar y trabajar y trabajar,
Pero la Biblia dice, ¿qué vale más? ¿El cuerpo o la comida? ¿Qué vale más? ¿El vestimento o la vida? Si las aves del cielo que no trabajan ni tejen y Dios las alimenta. Yes, aleluya. Nos afanamos por cosas de las cuales al final de cuentas nada nos llevaremos. Nada nos vamos a llevar de este mundo. Solamente la esperanza de la salvación y de la resurrección en Cristo Jesús. Porque aquellos que duerman en Cristo Jesús escucharán la voz del Señor y se levantarán y irán a encontrarse con su Señor Jesucristo. Y entonces viviremos con el Señor para siempre. Eso es lo que la Biblia dice. Esa es la palabra de esperanza que hay para nosotros. Yes, aleluya. Aleluya, bendito sea el Señor. Gloria a Cristo, aleluya. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando cada mes, Todo tiempo. orando nomás una vez a la semana, En todo tiempo. orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aleluya. Gloria a Dios. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, en algún momento en nuestros trabajos, usted no se da cuenta, pero está orando, Gloria a está Jesús. cantando alabanzas, tiene el gozo de la salvación en su corazón, y ahí está alabando a Dios, y ahí está orando y pidiéndole fuerzas, y pidiendo por los hermanos, que donde quiera que anden en sus trabajos, Dios los cuide, Dios los guarde, los fortalezca, los proteja, orando en todo tiempo, dice la palabra del Señor. Yes, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito Dios, aleluya. Pero ¿dónde empezó todo este conflicto? ¿Dónde inició el conflicto que se desarrolla en la vida del ser humano? Tuvo un inicio, y el inicio fue en el huerto del Edén. Desde allí se inició una batalla para todo ser humano. Quiero que me acompañe al libro de Génesis. Libro de Génesis, primer libro, capítulo 3. Aleluya. 3.1. Antes de leer el 3.1, voy a leer el 2.16. 2.16. Y mandó Jehová, Dios al hombre, diciendo, ¿a quién mandó? Al hombre. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol de huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Aleluya. Vamos al 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. ¿Y qué le contesta Eva? No, sino que el Señor nos ha dicho que podemos comer de todos los árboles que están en el huerto, menos del que está en medio del huerto. Yes, aleluya. El enemigo empezó sutilmente a entablar una conversación con Eva, y Eva paró oreja. Sí, amén.
Nuestro oído ya fue cautivado por el enemigo desde ese principio. Nuestros sentidos fueron cautivados por el enemigo. Le prestó oreja, le prestó Aleluya. atención. Yes, aleluya. Después, Eva miró que ese árbol era codiciable para comer, lo miró. Ahí cautivó nuestra vista. Lo miró. Y fue cautivando nuestros sentidos. Y dice, y Eva vio que era bueno y deseable. Cautivó el deseo de nuestra carne. Sujetó el deseo de querer comer lo que Dios había prohibido a Eva. Y vio la mujer, estoy leyendo en el 5:6, que el árbol era bueno para comer. Oiga, y vio que era bueno para comer, aun cuando Dios les había dicho que no debían comer de ese árbol. Y que era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Pero, ¿cómo fue que Eva le pudo dar de ese fruto a Adán? ¿Será que agarró a Adán de la cabeza y le dijo, muerde este fruto, se la metió en la boca y se lo empujó para que se lo comiera? Mira, David, yo ya comí, no pasó nada. Pruébalo, corazoncito. Pruébalo. Mira, lo que tu Dios dijo no era cierto, era mentira. Aquí estoy. Dijo que ciertamente cuando probásemos de esto moriríamos. Y ahí empezó el sutil trabajo del enemigo para envolver a ambos. Para envolver a ambos. Cuando el Señor se presenta, ¿a quién fue a quien llamó primero? Adán. ¿Dónde estás? Señor, me escondí porque te oí, tuve miedo. Pero, ¿por qué tienes miedo? ¿Acaso comiste del fruto que te prohibí? Es que la mujer, la que pusiste aquí conmigo, me dio de comer. ¿Comiste del fruto que te prohibí? Es que la serpiente. Y es que al final de cuentas, ¿quién tenía entonces la culpa? No, señores, que usted tiene la culpa. ¿Por qué puso un árbol ahí que era codiciable? Usted tiene la culpa. Porque, ¿para qué pone algo tan deleitoso para mis ojos ahí? El adversario planificó astutamente este plan para hacer caer a la primera pareja, de cual todo ser humano descendemos, y por ende el pecado está en nuestro interior, como lo leíamos anteriormente. ¿Por qué? Porque lo que no quiero hago, y lo que quiero no lo puedo hacer, porque mi carne está sujeta a pasiones y a deseos desagradables. Hoy en día vemos una inmoralidad sexual en la juventud. ¿Y por qué lo digo por mí? No lo digo solamente por usted, porque creo que la mayoría de los de aquí pasamos por un proceso donde el temor de Dios no está en nuestros corazones. Ahora las jovencitas o los jovencitos, amado hermano, desde los 14, 15 años, quieren entregarse a placeres que todavía no entienden las consecuencias de esas acciones. Aleluya. Es que la palabra de Dios, no hay nada mejor, amado hermano, que esto. Esto es tan delicioso para tener conocimiento, y el Espíritu Santo nos abre y nos da entendimiento. Y qué bueno fuera que esos jovencitos que están aquí quisieran saber más de Dios, llenarse más de Dios, buscar más de Dios y pedirle a Dios. No le pida al mundo, no le pida allá afuera, pídale a Dios, porque Él le dará, porque Él le suplirá. El enemigo es astuto y es perverso. A esos jovencitos que ya están mayorcitos, llegan los amigos y les dicen, oye, ¿y si nos echamos unas cervecitas? Ya le están susurrando en las orejas, y ese ya está prestando atención, así como Eva prestó atención. Oye, ¿y si nos echamos un churrito de mota?
Oye, ¿qué te parece si vamos a ver esto y en tu casa? Acá no van a estar tus papás. Y el joven ya fue lanzado, ya fue balanceado y ahí está. Ay, pero yo soy cristiano y mi mamá y mi papá me dicen que no, que eso no está bueno. No, pero es mi amigo. ¿Cómo voy a dejar? Voy a perder mi amistad con mi mejor amigo. Esos jovencitos pegan los ojos porque saben de lo que les estoy hablando. Entienden de lo que están pasando en las escuelas. Que hay amigos que los inclinan y los incitan al pecado, los incitan al mal. El enemigo usó una serpiente, ahora puede usar a cualquier persona para que usted caiga. Primeramente hablándonos al oído bonito, después incitándonos a que veamos la belleza del pecado. Oh, porque qué bonito es desobedecer a Dios, humanamente hablando. Pero las consecuencias son terribles para nuestras vidas. Las consecuencias son terribles. En el huerto del Edén inició una lucha que lo envuelve a usted, una lucha que me envuelve a mí, una lucha en la cual nosotros somos más que vencedores, no por nuestra cuenta, porque Cristo venció en la cruz del Calvario y porque Él venció nosotros hemos vencido, porque si Dios justifica, ¿quién nos condenará? Porque el libro de Romanos 8:1 dice que a los que están en Cristo Jesús no hay condenación para ellos, a los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Porque usted podrá decir, es que yo soy cristiano, pero si esta pelota de carne no la domina y no la sujeta, usted sigue viviendo en el viejo hombre viciado de pecados y de concupiscencias. Usted tiene que hacerle caso a su mente cuando el Espíritu le dice, no hagas eso es incorrecto. Acuérdate del sacrificio de Cristo por ti en la cruz del Calvario. Bendito sea el Señor. Aquí inició ese conflicto, amado hermano, que lo envuelve a usted, que me envuelve a mí. Esos jovencitos obedezcan a sus padres, esos jovencitos presten atención a las advertencias de sus padres. No sea rebelde, porque el día de mañana va a tropezar, se puede dar en los dientes. ¿Y a quién le va a echar la culpa? No puede echarle la culpa a nadie, porque usted mismo toma sus propias decisiones. Bendito sea el nombre de Jesús. Jesús enseñaba durante su ministerio de que tenía que haber un nuevo nacimiento, de un nacimiento del Espíritu. Vamos a ir al Evangelio de Juan. Juan capítulo 3, versículo 5. Gloria a Jesús, bendito sea el Señor. Juan capítulo 3 versículo 5 dice: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aleluya. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, porque aunque en nosotros no se vea más que esta carne, pero en nuestro interior ha renacido una vida espiritual, porque así como el viento sopla y no lo podemos ver, pero sabemos que existe, de igual manera usted sabe que ha nacido nuevamente en el Espíritu. Usted sabe que el Señor lo ha rescatado, lo ha bautizado y le ha dado el privilegio, y me ha dado el privilegio a mí de ser llamados hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Oh, amado, es que esta carne se desarrolla una batalla en nuestros miembros continuamente. Si nosotros como cristianos tratamos de ser mejores en nuestra conducta, actitud y comportamiento por nuestra propia fuerza, fracasaremos. Porque en esta carne ya no hay fuerza para dominar el pecado, porque está vendida al pecado. Pobre de mí, ¿quién me librará de esta muerte de pecado? Dijo el apóstol Pablo.
Porque lo que no hago, lo que no quiero, eso hago. Y lo que quiero hacer, no lo hago. Bendito sea el nombre de Jesús. Solamente por medio de Jesucristo, por su Santo Espíritu, podemos tener fuerzas para ser más que vencedores. Señor, aleluya. Acompáñenme al libro de Gálatas y vamos a ir cerrando. Gloria a Dios, aleluya. Gálatas bendito sea el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Dios es poderoso. Gálatas capítulo 5 versículo 13. Porque vosotros, hermanos, aleluya, hermano Adina, hermano Josué, ayuden a la hermana Lilian, ¿lo tiene? Aleluya, bendito sea Dios. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Oiga bien lo que nos dice ahí. Solamente que no uséis la libertad como ocasión, ¿para qué? Para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Digo pues, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quieres. Oiga, otra vez menciona nuevamente eso. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí. ¿Qué están? Se oponen, combaten entre sí mismos. El Espíritu le dicta una cosa y la carne le dicta otra. El Espíritu le dicta que busque a Dios y la carne no le quiere buscar. La carne quiere satisfacción y concupiscencias. La carne quiere dormir. La carne quiere comer. La carne quiere toda clase de placeres. Y entre más le da, no se satisface. No se llena, porque no tiene llenadera. Dele la carne y no la va a satisfacer. No la va a satisfacer. Bendito Dios. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Nos muestra un listado enorme del fruto de la carne. Y más de alguno de esos combate fuertemente en nuestros miembros. Uno de esos, de esa lista del fruto de la carne, nos combate continuamente a nosotros, peleando y peleando y peleando en contra del Espíritu. Y ahí está la lucha, ahí está la batalla en el interior. Y no tenemos que dudar que el adversario anda como león rugiente buscando presas para devorar. Que él ha venido a hurtar, ha venido a matar, ha venido a destruir. Amado hermano,
Si nosotros examinamos en la palabra de Dios, escudriñando la vida de los hombres de Dios, aquellos a quien Él llamó, podemos ver que eran hombres sujetos a pasiones semejantes a las nuestras. Es que la Biblia relata de la vida de José, de la vida de David, de la vida de Daniel, de la vida de muchos hombres que son grandes porque creyeron a Dios. Pero si les buscamos, también tuvieron su pecado, también tuvieron su falta, también tuvieron su debilidad. ¿Por qué el Señor relata entonces estas cosas en la palabra? ¿Por qué relata las flaquezas de estos hombres? ¿Por qué no escribe solamente lo bueno y la fe de ellos? Para que nos demos cuenta que al igual que estos hombres, nosotros somos tentados, ellos fueron tentados. Sí, Señor, aleluya. Amado hermano David, un hombre que andaba conforme al corazón de Jehová, tuvo que luchar por una promesa de Dios. Tuvo que luchar para que la palabra de Dios se cumpliera en su vida. Imagínese que un viejito llamado Samuel, porque me imagino que ya era un poco grande, porque después la Biblia relata que él falleció. Imagínese a un hombre llegando ahí a la casa de ellos y ungiéndole con un cuernito de aceite y diciéndole: Dios te va a hacer rey. Oh sí, ¿cómo me va a hacer rey yo que soy un cuidador de ovejas? Que ando detrás de una manada de ovejas. Aleluya. ¿Cómo Dios me va a hacer rey a mí? Aleluya. Nomás porque una persona le fue y le dijo: Dios te ha escogido, le derramó aceite y lo ungió. Aleluya. Imagínese que alguien le da una profecía a usted y le dice: Dios te está llamando para tal cosa. Hermano loco, piensa que me está profetizando. Aleluya. Piensa que nomás porque me dice ya voy a poder lograr lo que dice. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿No ve que apenas si me levanto? ¿No ve que me estoy muriendo espiritualmente y dice que Dios me va a usar? Aleluya. Es que está en creer lo que Dios quiere para con nosotros, porque de lo más vil y menospreciado ha escogido Dios para que nos haga sabios entendidos. Porque nosotros quizás en el mundo encontramos solamente oprobio, pero en Cristo Jesús nosotros somos joyas preciosas delante de sus ojos. Se tiene que pelear por la bendición, se tiene que pelear por las promesas de Dios. Imagínese a un José, amado hermano, que fue vendido por sus hermanos, que Dios le había mostrado, porque Dios habla de diferentes maneras. Dios le había mostrado en sueños que los manojos de sus hermanos se postraban ante ellos, ante el de él, porque él le mostró en un sueño que el sol y la luna y las estrellas se inclinaban ante él. Y cuando él platicaba estos sueños, en un momento aún su padre le dijo: pero José, ¿qué es esos sueños? ¿Acaso será que el sol, yo tu padre, y la luna tu madre, será que y tus hermanos nos tenemos que inclinar ante ti? ¿Qué es esa clase de sueños que estás teniendo? Son tonteras. Mejor ponte a trabajar con tus hermanos. Imagínense. Pero allí donde la maldad y la perversidad de aquellos hermanos quiso obrar en la vida, Dios transformó la historia para bendición y perseveración de este pueblo. Porque Dios obra de maneras que no podemos entender. Dios obra de una manera misteriosa en nuestras vidas. Y muchas veces no captamos y no entendemos qué es lo que quiere Dios para con nosotros. Y dudamos que Dios nos esté llamando. Y dudamos que el Espíritu Santo esté con nosotros. Y dudamos que Él ya nos ha bautizado. Y dudamos que ya nos ha repartido un don. Y dudamos que no es posible que quizás yo ya esté lleno de su presencia. No debemos de dudar, debemos de creer firmemente. Estos hombres lucharon porque la promesa de Dios, por lo que Dios mostraba, se cumpliese en sus vidas. Sí, Señor, aleluya. José, amado hermano, imagínese después de ser vendido como esclavo, estar allá con Potifar, que la mujer quería acostarse con él, después lo avientan a la cárcel, después pasa pruebas y pruebas. ¿Usted se imagina qué es lo que él había pensado?
Aleluya. Pero él no pensaba, ven, aún seguía teniendo confianza en Dios. Amén, aleluya. Imagínense. Aún seguía confiando en el Dios que sus padres le habían inculcado, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Seguía creyendo firmemente en ese Dios y no menguaba y no vacilaba. Aleluya. Y donde ahí quizás todos miraban solo desgracia en su vida, él sabía que todo eso lo estaba edificando, que lo estaba haciendo un hombre de carácter, porque él iba a ser el segundo en el mando en Egipto después del rey. Gloria a Cristo, aleluya. Bendito sea el Señor. Nuestra lucha es constantemente en nuestra mente. Aquí se desarrolla. Son lanzados multitudes de dardos. Y son constantemente. Señor, Continuo, continuo y continuo. Porque nuestro adversario no descansa. Porque él está ahí, planeando y viendo cómo derribar a la iglesia, planeando y viendo cómo derribar su hogar, planeando y viendo cómo destruirlo, planeando y viendo cómo hacerlo retroceder para el mundo, planeando y viendo su derrota y, si fuese posible, queriendo ver su perdición y su propia muerte. Pero que el Señor le reprenda en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Cristo. poderoso Dios, aleluya. Amado hermano, los miedos muchas veces nos hacen no poder alcanzar las promesas de Dios. Jacob, que se había supuestamente robado la bendición de Dios, y no que se la había robado, sino que el hermano insensato no la quería, ni le interesaba, Esaú. Pero cuando él tomó la bendición de Dios por medio de su padre, se enteró que su hermano estaba enojado y él salió huyendo de su hermano. Y después, pasado muchos años, el hombre prosperó, el hombre fue bendecido. Y llegó el día que él tenía que regresar nuevamente a su tierra. Pero había un miedo tremendo en su interior que decía: ¿y si mi hermano Esaú me mata? Si él me mata. Y la Biblia dice que él se levantó de mañana y fue a buscar al Señor. Y entonces se le presentó un varón. Y él sabía que era un ángel. Él sabía que era un ángel del Señor. Y se sujetó a él y le clamaba y le decía: bendíceme, bendíceme, bendíceme. Y empezó a luchar y empezó a batallar y no lo soltaba y no lo dejaba ir. Y el ángel le dijo: suéltame, porque ya raya el alba, ya tengo que partir. No te suelto hasta que no me bendigas. No te suelto hasta que no me bendigas. No te suelto. Y seguía peleando y seguía batallando y seguía luchando y seguía queriendo la bendición de Dios. Aleluya. Aquel miedo que tenía en su interior sabía que Dios lo iba a ayudar y lo iba a hacer vencedor. Amén, amén. Aleluya. Hasta que el ángel le dijo: ¿cómo te llamas? Jacob. No te llamarás más Jacob, sino Israel, por cuanto has luchado con Dios y has vencido. Porque el que lucha con Dios es luchando, pidiendo la misericordia, pidiendo la compasión, pidiendo que Él nos aparte de nuestras vidas, pidiendo que Él nos llene desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies con su Espíritu Santo, pidiendo fortaleza, pidiendo que su Espíritu Santo derrame de esos dones sobre su iglesia para la edificación del mismo pueblo. Amén, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Póngase de pie, amado hermano. Grande su poder, aleluya. Hay una lucha interna, hay una lucha en el corazón, hay una lucha en tu mente. Pero hoy es el día que nos paremos, que nos demos palabra de aliento los unos a los otros cuando veamos nuestras flaquezas. Así como Jacob luchó por su bendición, pelea por tu bendición. Así como Jacob creyó firmemente que Dios le bendeciría y que peleó y que peleó y que se humilló, que lloró, que se humilló lo más posible por esa bendición. Hoy es el día para que peleemos por esa bendición. Yo sé que muchos de los que estamos aquí hemos pasado por prueba, hemos sido bombardeados, han sido lanzados dardos de fuego a nuestras mentes, pero Dios está con nosotros, Dios está con nosotros, Dios está en este pueblo y nosotros creemos firmemente que peleamos la bendición, que queremos la salvación, que no debemos de flaquear en nuestros pensamientos, porque el mismo Dios de ayer
está con nosotros, porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Él es el Rey de reyes y Señor de señores, y Él ha prometido estar con su pueblo, y Él ha prometido enviar a su Espíritu Santo para que te consuele. Él ha prometido que su Espíritu Santo nos guiaría hacia toda la verdad. Yo te llamo en este día. Si tú has sentido esa lucha, ponte de pie. Ponte de pie ahí y levanta tus manos y dile: Señor, quizás la lucha ha sido fuerte, quizás ha sido, Padre Santo, una lucha difícil, pero sé que tú me bendecirás. Clámele, dígale: Señor, yo quiero tu bendición, yo quiero tu fortaleza, yo quiero, Señor, que seas tú ayudándome, que seas guiándome, que seas dirigiéndome por medio de tu Espíritu Santo. Es hora de que tratemos de esforzarnos por querer la bendición de Dios. Porque aunque la lucha es fuerte, porque aunque la lucha se desarrolla en nuestras mentes, queriendo bombardear nuestros pensamientos para que caigamos en los caminos del Señor, Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Póngase de pie, amado hermano, ahí. Se lo pido en este momento y levante sus manos. Vamos a orar. Vamos a orar al Señor y darle gracias porque desde ayer hemos sentido el fluir de su Espíritu Santo en este lugar. Darle gracias porque desde ayer el Espíritu Santo ha estado administrando nuestras vidas, ha estado administrando al pueblo, ha estado administrando a cada uno de nosotros. Levante sus manos ahí, levante sus manos. Y yo le pido a todos ustedes en este momento que oremos por el hermano de nuestro hermano Adín, que ahí con sus manos levantadas levantemos un clamor por él, que le pidamos a Dios que sea Él ayudándolo, que sea Él restaurando su cuerpo, que sea Él ayudándolo, dando fuerzas a esos tendones, a esos nervios, que Él pueda nuevamente ponerse de pie. Pidámosle a Dios que le vuelva la capacidad de poder pensar claramente, que le vuelva la capacidad de poder hablar, que le vuelva la capacidad de poder valerse por sí mismo. Levante ese clamor en este momento, levante ese clamor, pídale al Señor por nuestro hermano, pida por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás en medio de tu pueblo. Espíritu Santo de Dios, gracias por moverte con libertad de nuestros corazones. Si te hemos, Señor, contristado con nuestras miradas, actitudes o comportamientos, yo te pido perdón por mi vida y por la vida de mis hermanos, Señor. Si hemos hecho algo desagradable para ti, Señor, perdónanos, no nos prives de tu presencia, no nos prives de la llenura de tu Espíritu Santo. En el nombre bendito de Jesús de Nazaret, aquel que se le ha dado palabra y ha dudado, crea firmemente. Aquel a quien el Espíritu Santo le ha dicho que lo levantará, crea firmemente. Aquel a quien el Espíritu Santo lo ha reargullido, crea firmemente. En este momento nosotros nos unimos en un clamor, nos unimos en un clamor. Levante sus manos, hermano Aureo, levante ahí sus manos al cielo, levante sus manos al cielo. Usted, jovencito, levante sus manos al cielo, porque la prueba y la lucha es para todos nosotros. No resista, no haga caso omiso. No le estoy pidiendo algo difícil, no le estoy pidiendo algo imposible, solamente que levante su mano y que crea en Dios. Eso no es difícil para usted. Dígale: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi pensamiento, aquí está mi corazón. Guíame, condúceme, ayúdame a ser una persona mejor cada día. Oh Señor, yo te pido, Señor, por cada hogar, yo te pido por cada familia, yo te pido por cada joven, yo te pido, Señor, que seas tú administrando a tu pueblo por medio de tu Santo Espíritu, que sople saliendo de vida sobre cada uno de ellos, que sople, Señor, vida sobre nuestras vidas espirituales, Señor. Señor, todo pensamiento que ha querido bombardear nuestros pensamientos, lo atamos de pies y manos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda potestad de las tinieblas que ha querido tenernos amedrentados, lo echamos fuera por el poder de la palabra y por el poder del Espíritu Santo. Si usted está pasando lucha ahí con sus pensamientos y quiere que oremos por usted, hoy es el día. Si usted siente que no puede más, hoy es el día. Si usted necesita oración, hoy es el día. En el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, gracias por tu amor y por tu misericordia. Levante sus manos allí y démosle la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Señor amado, yo me uno ahí con mi pastor, Señor.
Yo me uno al pastor Villatoro que está orando ahí por Julio, Señor. Por fe creemos que él será nuestro hermano. Por fe creemos que tú lo levantarás. Por fe creemos, Señor, que tú lo restaurarás. Señor, yo te pido por Julio. Mira, Señor, su necesidad. Para ti no hay nada imposible, Señor. Que se pueda ver un progreso en su vida. Que se pueda ver un progreso, Señor, en su vida, Señor amado. Que esos tendones se afirmen, que esos nervios cobren fuerza, que ese cerebro pueda volver a la normalidad, que sus 5 sentidos puedan activarse, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Espíritu Santo de Dios, ven y llénanos con tu presencia, llénanos con tu unción, llénanos con tu poder. Déjanos mirar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Déjanos contemplar tu grandeza, Señor. Oh, bendito sea tu santo nombre. Señor, yo te pido por cada hermano y por cada hermana. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, bendito sea Dios. El Espíritu Santo me pone en mis labios que le digas al hermano Carlos que no se preocupe, que no se preocupe, que Él tiene el control de todas las cosas, que no desmaye, que no vacile, que crea firmemente en la palabra de Dios, que siga perseverando, que siga buscando, que siga avanzando, porque si Dios tiene algo para con él, Dios no lo soltará de su mano. Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos. Yo te pido sanidad por nuestros cuerpos. Yo te pido restauración por los hogares. Yo te pido fortaleza por nuestras vidas. Espíritu Santo, sopla de los 4 vientos y reparte de esos dones sobre este pueblo, Señor. Reparte de esos dones para la edificación de tu pueblo. Reparte, Señor, danos sabiduría, porque somos faltos de sabiduría. Y tu palabra dice que el que sea falto de sabiduría, pida a Dios y Dios dará sin reproche. Yo te pido, Señor, por mi hermana Julia, por el pastor Villatoro, que los fortalezcas, que los sustentes, que les ayudes a ver tu gloria, Señor, cada día. Oh, Señor, levanta a cada uno de mis hermanos, levanta a cada uno de estos jóvenes, pon temor en sus corazones, Señor, para que no se inclinen hacia el mal, que toda trampa del adversario contra la vida de estos jóvenes se disipe por el poder de tu palabra y por el poder de tu Espíritu Santo. Restaura a mi hermano Dermi, Señor, úsalo para la gloria de tu honra. Levántalo, Señor, levántalo, restáuralo, Señor, en tu nombre poderoso. Mira a mi hermano Gerson, Señor, yo te pido por él en este preciso momento, Señor, que pongas un espíritu de credulidad en él, que pongas un espíritu de fe, que pongas espíritu de creer que tú estás con él, que no lo abandonarás y que no lo desampararás, Señor. Yo te pido por cada uno de los que formamos parte de esta iglesia, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre glorioso de Jesús. Señor, te doy nuestra alabanza para la gloria de tu nombre, Señor. Oh, aleluya. Quiero levantar mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llenaste el lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda
poder, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Que todo aquello que el enemigo quiera hacer contra su vida, por el poder de tu palabra y por el poder en el nombre glorioso de Jesús, Señor. Espíritu Santo de Dios, fluye, Señor, sobre su vida. Que todo aquello que el enemigo quiera hacer se recibe por el poder de Yo lo busco con aceite, yo lo busco con aceite. Tú eres grande, Jehová. Tú eres grande, Jehová de la gloria. El enemigo no puede hacer daño esta vida. No puede hacer daño esta vida, Jehová de la gloria. Te lo pongo en tus manos, Señor. Y lo busco con aceite. Ahora te dará gloria a todos, aclamación del enemigo, todo lo que hizo, en el nombre de Jesús se va, del nombre de diablo está haciendo, Padre, traba. Señor, entierra la vida de él. Libre por el poder de la palabra. Padre del cielo, tú eres nuestro Dios grande y poderoso, Rey de la gloria. de su familia, Padre, toda la vida, su mente, Padre, hasta ahora y en toda la vida. No permita, Señor, que me Aleluya, poderoso eres, mi Dios de la gloria. Hay poder en la sangre del Cordero. Hay poder en la sangre del Cordero. Aleluya. Ayúdalo, papá. Ayúdalo, papá. Esta mujer valiente, Padre de la gloria. Aleluya. Por gloria. Aleluya, Señor eterno.
usa. Él ha tomado algo contra ti. Él ha tomado algo contra ti. Te quiere aplastar, te quiere desbaratar, quiere destruir tu mente. Padre, cubre la mente.